Muy buenas gamers, está claro que armar una PC hoy en día sigue siendo complicado, ya sea por el stock, los precios o alguna que otra razón, pero aprovechando que hay una tendencia a la baja en los precios de las placas de video, hoy quería traerte unos presupuestos gamers desde algo como gama baja hasta algo de gama media tirando alta, así que no te lo pierdas, pero primero vamos con la intro. Como les adelanté, en la mayoría de los negocios, tanto de Argentina como de Latinoamérica en general, están empezando a bajar los precios de las placas de video, de a poco, obviamente, pero por suerte están bajando. Todavía no llegaron a los precios que estaban hace varios meses atrás, pero es un comienzo. Aparentemente, y como viene el tema de la minería, parece que van a seguir bajando, pero de esto les voy a hablar en el próximo video un poquito más profundo. Quiero aclarar antes de empezar que intenté de buscar en la mayoría de las casas más conocidas de computación de Argentina, en las que manejan mayor cantidad de stock y donde me pareció que tenían los mejores precios. También es bueno aclarar que obviamente se pueden poner placas de video mucho mejores con algunos procesadores que voy a estar mostrando en breve, pero ustedes saben que siempre priorizo la cuestión del precio, ya que no todos podemos comprar los componentes más caros, pero obviamente que si cuentan con más presupuesto para gastar en una PC, pueden ir por cosas mucho más caras. Todos los presupuestos están aconsejados ponerlos con una fuente certificada 80 Plus de 500 watts para arriba. El gabinete puede ser cualquiera donde vean que entre bien el mother, la placa de video que vayan a poner, y en lo posible que se pueda poner algún fan o ventilador por si llegan a tener problemas de ventilación. Almacenamiento, vayan por un disco de 1 tera y cuando puedan le meten un SSD o disco sólido de 240 GB para poner el Windows y algún programa o juego que quieran abrir rápido. Esto le va a dar mucha velocidad a su PC. En la descripción les dejo los links de los lugares donde estuve averiguando los precios. Gama entrada. Como gama entrada siempre aconsejo ir por algún APU, que son los procesadores con gráficos integrados que tiene AMD. Por ejemplo, el Ryzen 5 3400G. Pero estos procesadores están pasando por una situación bastante complicada. Por un lado, hay una falta de stock bastante grande y por otro lado, los precios de estos se inflaron mucho durante la cuarentena o la pandemia, ya que casi no había placas de video y estos APUs eran la mejor opción para comprar. Hoy en día un Ryzen 5 3400G cuesta entre 50.000 y 55.000 pesos argentinos y la verdad que no tiene ningún sentido gastar esto en un procesador de este estilo. Por eso la única opción que considero como gama entrada hoy en día es ir por un Athlon 3000G de AMD. Este es un procesador de 2 núcleos, 4 hilos, con gráficos integrados, que son los Vega 3. Es un procesador que te va a servir para juegos no muy exigentes, la verdad, que vas a poder jugar en calidades gráficas bajas. Por ejemplo, un LOL, el Dota, Valorant y con un poco de suerte un CSGO. Con los APU siempre es aconsejable poner 2 memorias RAMs de la misma velocidad y del mismo megahertz para realizar el dual channel. Esto ayuda mucho al rendimiento de la placa de video que tiene integrada este procesador. Recuerden que los APU siempre sacan un poco de RAM que utilizan para que funcione la placa de video. Así que como mínimo intenten de ir por 2 memorias RAM de 4 GB para tener 8 GB en total en dual channel. Y si cuentan con un poco más de presupuesto y para que les ande muchísimo mejor, pongan 2 RAM de 8 GB a 2666 y con esto van a andar muy bien. A todo esto lo vamos a poner en un mother Asus Prime A320M-K, que este nos va a permitir actualizar en un futuro por otro CPU un poco más potente cuando queramos, y también vamos a poder ponerle una placa de video para que mejore toda nuestra PC en general. Suscríbete, deja un comentario y un me gusta, que con eso ayudas y apoyas mucho al canal y me sirve para seguir creando contenido. Desde ya, muchas gracias. Gama baja. Como procesador para armar un combo gama baja, elegí el i3 10100F. Este cuenta con 4 núcleos, 8 hilos, una frecuencia base de 3.6 GHz y una frecuencia turbo de 4.3 GHz. Este CPU ofrece un excelente desempeño, sobre todo para gaming, o sea que vas a poder jugar a casi todo lo actual sin problemas. Y lo mejor, que lo encontramos a un precio muy bueno, una relación de precio-calidad. A este lo vamos a poner en un Mother H4
B410M-H de Gigabyte, ya que es un mother que ofrece muy buenas características a un precio bastante aceptable. Como RAM, si no queremos o no podemos gastar mucho de entrada, vamos a poner una de 8 GB a 2666 MHz y en un futuro ponemos otra de 8 GB a 2666 MHz también para tener 16 GB y quedarnos tranquilos. Como placa de video, en este combo tenemos dos opciones, una un poco más barata que la otra. En primer lugar, la GT 1030, que cuenta con 2 GB de VRAM GDDR5. La podemos encontrar a 18.000 pesos argentinos. Esta es una GPU bien de gama baja, pero hoy en día con los precios que se manejan en las placas de video, esto ofrece un rendimiento en juegos competitivos sobre todo y de gráficos bajos que está bastante bien. Vamos a poder jugar títulos como Overwatch, CSGO, Fortnite, GTA V entre 45 y 60 FPS bastante estables, con algunas bajas pero bastante estables en gráficos bajos y algunos en gráficos medios, y por el precio que la encontramos vale bastante la pena mencionarla. Otra opción apenas un poco más cara es la RX 550. Esta también cuenta con 2 GB de VRAM y es bastante similar en rendimiento con la anterior, pero nos va a dar una pequeña mejora en el rendimiento, sobre todo en juegos. Esta está un poco más enfocada para lo que es gaming, aunque en comparativas es bastante similar y tal vez solo le saca entre 10 y 15 FPS a los juegos. Entonces hay que evaluar bien cuál de estas dos encontramos a mejor precio y esa va a ser la que vamos a llevar. La RX 550 la encontramos por 23.000 pesos argentinos. Por eso digo, si la encuentran a un precio un poco más barato, conviene antes que la 1030. Pero si no tienen esos 5.000 pesos de más, está perfecto que vayan por una 1030. Con el i3 10100F vamos a poder poner una placa de video mucho más potente que estas que le mencioné, por si en un futuro queremos cambiar la placa y poner una mejor. Gama baja media. En lo que es una gama tirando a media, vamos a encontrar al i5 10400F, un procesador de 6 núcleos 12 hilos, que cuenta con una frecuencia base 2.9 GHz y una frecuencia turbo de 4.3 GHz. Este CPU es uno de los mejores teniendo en cuenta la relación precio-calidad. Vamos a poder utilizarlo para la mayoría de los juegos de hoy en día, por más exigentes que sean. También podemos utilizarlo para programas de diseño. Como mother, vamos a elegir un B460 DS3H de Gigabyte. Acá hay varias opciones, puede ser de MSI, Asus, la que prefiera, mientras que sea un B460. Como RAM, va a pasar lo mismo que en el combo anterior. Si estamos medio corto de presupuesto, primero ponemos 8 GB de 2666 y en un futuro ponemos otros 8 GB, así tenemos el Dual Channel y 16 GB y con eso nos alcanza por un buen rato. La placa de video que va a acompañar a este CPU puede ser una GTX 1050 Ti, que es una placa de video que tiene bastante tiempo en el mercado, pero sigue dando batalla. Hoy en día se volvió a fabricar y uno de los mejores puntos de esta placa es que vale casi la mitad de los modelos que fueron saliendo después. Y la verdad que funciona bastante bien. Por ejemplo, vale la mitad que una GTX 1650 Super, que es una placa un poco más actual, pero tampoco es una de las más potentes del mercado. La 1050 Ti cuenta con 4 GB de VRAM GDDR5 y con esta van a poder jugar a todo hoy en día en calidad media alta, obviamente dependiendo del juego, a 60 FPS tranquilos. Y en los juegos competitivos van a tener muchos más FPS y van a poder aprovechar un monitor de más Hz. A esta la encontramos a 39.000 pesos argentinos. Otra opción bastante más cara, pero que aprovecharía mucho más al i5 10400F, sería una GTX 1650, por ejemplo la de Asus Phoenix OC de 4 GB, pero ya esta la encontramos a 56.000 pesos argentinos. Es bastante más, por eso evalúen su presupuesto y vean hasta dónde pueden llegar. Particularmente yo todavía no iría a comprar una placa de video de estas características o mejores, como una 1650 Super, 1660 Super o alguna de más calidad. Yo iría por alguna más tranquila, como las que nombré antes, y en un futuro la vendería y la cambiaría por algo mejor. Me parece que aunque hayan bajado bastante los precios comparándolos como estaban hace 2 o 3 meses atrás, siguen estando muy inflados. Estoy seguro que esto va a seguir bajando y en un futuro no muy lejano vamos a encontrar las placas con mejores precios y más stock.